Cadenas en el taller. Me llamo Mariela Cruz y crecí en Santadeo, un caserío del norte de Chiapas donde la bruma parece aferrarse a los cerros aun cuando el sol arde sobre los cafetales. En 2007 ingresé a la secundaria rural técnica 56, un bloque de concreto pintado de verde musgo con apenas 22 años de inaugurado. Nada en su fachada advertía peligro, sin embargo, desde mi primer día oí a los mayores repetir que, al anochecer, aquel plantel respiraba distinto. Nadie ofrecía detalles, bastaba el carraspeo incómodo de los profesores para entender que no convenía preguntar. A mediados de septiembre, un grupo de desconocidos saltó la barda y rayoneó el salón de ciencias agrícolas con insultos a la escuela. El director pidió voluntarios para repintar el aula un sábado. Acepté sin pensarlo, era la excusa perfecta para convivir con Iván, el chico que me gustaba, y con mis amigas Belén y Uriel. Llegamos a las 8 de la mañana, el cielo presentía tormenta y el viento olía a tierra removida. El profesor de guardia, don Lucio, nos entregó brochas y cubetas y prometió regresar con comida al mediodía. El pasillo lucía desierto. Las rejas de los talleres estaban cerradas con gruesas cadenas, carpintería, soldadura y, al fondo, electricidad. Esa última puerta, de lámina gris, tenía un ventanuco cubierto por papel periódico envejecido, nadie intentaba siquiera asomarse. Iván bromeó con que parecía la entrada a un búnker, pero su risa sonó forzada y no insistió. Pasamos la mañana tapando grafitis. Cuando la primera mano secó, don Lucio dijo que iría al pueblo a comprar pollo rostizado y refrescos, tardaría 1 hora. Quedamos 5 alumnos solos, envueltos en olor a esmalte. Me aparté con Iván para buscar agua en la llave del patio trasero. Eran las 4 menos cuarto y el sol se rendía tras los pinos, tiñendo todo de óxido. El viento soplaba áspero, aún así, entre las ráfagas se coló un sonido leve. Al principio pensé que eran las risas de Belén, pero aquello era tenue y rasgado, como cuando un niño solloza procurando no ser oído. Iván se detuvo en seco, sus hombros temblaban. Le pregunté qué ocurría. Solo alzó el índice para pedirme silencio. Entonces percibí el llanto con nitidez, saliendo, imposible, del taller de electricidad. Nos acercamos. El candado seguía puesto, la ventana permanecía tapada. A escasos centímetros, los gemidos parecían rebotar entre las bancas metálicas. No eran ecos de la calle ni juego de nuestra imaginación, alguien lloraba dentro de un sitio que llevaba días cerrado. Iván susurró que esa no era la primera vez. Aquí dicen que vive la niña, musitó, sin mirarme. Me confesó que evitaba pasar por aquel corredor después de clases. No quise creerle, hice girar el pomo, firme. El metal helado me dejó los dedos entumecidos. Regresamos al aula sin mencionar lo ocurrido. Belén nos miró con extrañeza, dijo haber sentido un golpe de frío, como si se abriera un refrigerador gigante. Antes de responderle, el cielo rompió en trueno, las lámparas fluorescentes palidecieron. La energía eléctrica titiló y una sombra recorrió las paredes recién pintadas, aunque no había nada que pudiera proyectarla. Don Lucio volvió empapado. Mientras repartía la comida, comenzó a relatar, sin que nadie lo pidiera, la historia que el pueblo evitaba. 20 años atrás, dijo, cuando la escuela estrenaba laboratorios, un transformador explotó durante una práctica de soldadura. Una estudiante llamada Daniela quedó atrapada tras un armario de herramientas. El profesor de ese entonces intentó ayudarla, pero la corriente seguía en los cables y el fuego creció. Cuando por fin abrieron el taller, hallaron a la niña carbonizada junto al taburete donde estaba sentada. Rodó el rumor de que su llanto seguía resonando entre los motores y las redes de cobre. La dirección decidió tapiar la ventana para impedir que los curiosos asomaran cámaras o invocaran su recuerdo. Lo que nadie pudo evitar fue el sonido. Cada tarde, exactamente a las 4, Daniela volvía a llorar. Mientras don Lucio terminaba su relato, las luces se extinguieron por completo. Quedamos a merced de la penumbra turbia que filtraban los ventanales. De pronto retumbó un chirrido, provenía del fondo del pasillo.
El candado del taller se agitaba como si alguien lo sacudiera desesperado. Corrí tras el profesor, pero él, pálido, no avanzó. Nos ordenó quedarnos, verificó que todas las puertas exteriores siguieran cerradas y se atrincheró con nosotros en el salón vandalizado. El ruido cesó tras segundos eternos. Solo entonces se atrevió a encender su linterna. El haz tenue reveló gotas diminutas en el piso, tan negras que parecían brillar, hollín fresco. Formaban un rastro que partía desde electricidad y serpenteaba hasta el aula. Cuando la linterna enfocó el umbral, vimos algo que me congeló la sangre, 5 marcas diminutas de dedos tiznados en la pintura nueva, a la altura de un niño de primaria, y un nombre escrito en letras temblorosas, Dani. Belén empezó a hiperventilar. Iván apretó mi muñeca, sentí en su pulso el mismo pánico que incendia un rebaño antes de la estampida. Don Lucio, con voz ronca, nos indicó juntar mochilas y seguirlo a la bodega contigua, que tenía salida directa a la calle. Nos atrincheramos allí. La tormenta arreció, el techo de lámina parecía a punto de desprenderse. A las 5 en punto, el ambiente cambió. Una calma fúnebre se coló entre los truenos y entonces, muy cerca, escuchamos 3 golpecitos rítmicos contra la puerta de metal. No había viento ni ramas que pudieran provocarlos. Eran llamados. Reconocí, sin quererlo, la cadencia de las bancas cuando alguien nervioso balancea los pies. Recordé que Daniela, atrapada, había golpeado la chapa del armario antes de arder. Nadie se movió. Las linternas seguían enfocadas al suelo. De improviso, un olor intenso a plástico quemado nos invadió, me picaban los ojos, los pulmones ardían. Sentí que me desmayaba. Cuando creí que el terror me vencería, sonó un crujido áspero y el portón de la calle se destrabó por sí solo. El aire frío disipó el hedor. Sin pensar, salimos corriendo bajo la lluvia hasta la carretera. El cielo se limpiaba, el aguacero se desvanecía, pero detrás de nosotros, en el portón abierto, permanecían las mismas huellas de hollín, solo que ahora eran 6, como si alguien más hubiera tomado de la mano a Daniela. Nunca regresamos a pintar. Al día siguiente el director citó a nuestros padres, aseguró que alguien había entrado a robar cableado y había provocado un corto. Yo quise creerle hasta que encontré, en la bolsa lateral de mi mochila, un trozo chamuscado de papel periódico con las palabras "Ayúdame" garabateadas con tinta azul escolar. No se lo mostré a nadie, lo enterré en el cafetal detrás de mi casa. Todavía sueño con la página agitándose bajo la tierra, como si alguien la sacudiera reclamando atención. Desde entonces, cada tarde a las 4, evito relojes y campanas. El recuerdo del llanto se me enreda en el oído con la puntualidad de un himno. A veces pienso que la escuela solo es una carcasa, un receptáculo fabricado sobre ruinas más antiguas, y que nuestro afán por barnizar paredes y enderezar pupitres no alcanza para tapar lo que late debajo. Otras veces creo que la explicación es más simple: el dolor no abandona el sitio donde cayó. Se oxida, se calcina y, cuando llega la hora exacta, llora para que alguien recuerde que aún está ahí, esperando a la próxima voz que se acerque a escuchar. No sé si Daniela buscaba ayuda o venganza. Solo sé que aquella tarde la puerta se abrió y su silencio se marchó con nosotros, incrustado en la piel como quemadura invisible. Nadie volvió a mencionar nada. Don Lucio renunció un mes después, el taller quedó clausurado de manera definitiva. En la ceremonia de fin de curso, mientras la banda interpretaba marchas, juré que jamás volvería. Sin embargo, cada octubre, cuando la humedad sube desde las quebradas y la neblina recorre San Tadeo como un animal hambriento, puedo distinguir, entre los ecos del monte, 3 golpecitos que resuenan en la distancia, puntuales, insistentes, y entonces confirmo que algunas escuelas no enseñan con pizarras ni libros, sino con silencio y miedo, y esas lecciones, créeme, nunca se olvidan. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.